Hermanos, está en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, hermanos. Nosotros deberíamos estar firmes y estar confiados porque tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos cuida, y Él es nuestro escudo y nuestro castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. En la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Y en Dios tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es el castillo fuerte. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo acerca de la Escritura. Seguimos en esta serie de enseñanzas basados en el libro de Daniel. Es una bendición que usted pueda acompañarnos en esta hora a esta enseñanza particular que tendremos el día de hoy. Hemos titulado la enseñanza Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Esta fue la respuesta que le dio Daniel y sus amigos a Nabucodonosor después de que fueron condenados al horno de fuego. Y esto por ser fieles a Dios y no adorar la imagen de oro que éste había levantado. Parece que los únicos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor y le adoraron fueron estos 3 jóvenes judíos que habían sido puestos en los negocios de la provincia de Babilonia. Estos jóvenes fueron acusados maliciosamente por algunos varones caldeos. Realmente no sabemos cómo entre tantas personas se hizo evidente que estos 3 jóvenes no adoraron la imagen
del rey. Pero es una realidad que se dieron cuenta. Quizás en el momento en que sonó la música, la Orquesta Nacional de Babilonia, recuerda que así le pusimos por nombre, es muy posible que ellos fueran los únicos que permanecieran en pie. En todo caso, su negativa no pasó desapercibida, lo que les llevó a quedar muy solos en medio de toda aquella multitud. Mis amados hermanos, les recuerdo, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Nos da mucho gusto que nos acompañe a la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y así nos vamos a preparar. Padre, gracias por esta bendición que tenemos de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, porque sin duda hay gran riqueza espiritual para nosotros. Ayúdanos a aprenderla, a atesorarla, pero sobre todo a practicarla, Señor, a llevarla a cabo, para que cada uno de nosotros podamos ser firmes, fieles seguidores tuyos. Te lo ruego, te lo suplico todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, al continuar hoy con el libro de Daniel, es importante que reconozcamos acerca de lo que nos dice la Escritura en Daniel capítulo 3, versículos del 8 al 12. Mire lo que dice la Escritura. Esta es la primera parte de la que estaremos nosotros meditando en esta hora. Daniel capítulo 3. Y como le hago siempre la invitación, si tiene la Escritura a la mano, ábrala para que vaya comprobando juntamente conmigo las enseñanzas claras de la Escritura. Daniel capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así las Sagradas Escrituras. Daniel 3, 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorare, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Maliciosamente, escuche lo que dice el pasaje, maliciosamente, quizás, mis amados hermanos, con malas intenciones. Realmente no sabemos cómo se dieron cuenta, pero la realidad es que se dieron cuenta. Y hubo hombres que maliciosamente los acusaron delante del rey. La palabra que se traduce como les acusaron maliciosamente tiene el sentido de romper en pedazos, comer la carne de alguien, calumniar. Ese es el sentido que tiene maliciosamente en este pasaje. Y representa el odio, escuche esto, con el que presentaron ellos sus acusaciones. Al fin y al cabo, detrás de cualquier forma de calumnia, hay un deseo que les alienta a la muerte del rival. Y era lo que esperaban,
que estos jóvenes tuvieran: la muerte. En cuanto a la forma en que los caldeos presentaron su denuncia, parece que estaban dando a entender que estos jóvenes hebreos eran de los peores. Después de que el rey los había honrado poniéndolos sobre altas responsabilidades en la provincia de Babilonia, ellos se negaron a participar en los actos que él organizó. Todo este caso, no había duda de que sus verdaderas intenciones eran destruir a los acusados. Las razones aparentes fueron que no obedecieron las órdenes del rey, pero en su lenguaje se perciben ciertos prejuicios raciales, ya que mencionan el origen judío de ellos y el hecho de que son acusados por caldeos. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Escuchó? Seguramente lo que realmente les movía era la envidia. No podían aceptar que unos cautivos judíos habían llegado a ocupar tales puestos de dignidad o de gobierno. Normalmente, mis amados hermanos, ellos eran relegados en servidumbre, pero ahora habían sido puestos en autoridad. Esos puestos reservaban para los caldeos, ahora los ocupaban unos jóvenes judíos. Por tanto, la verdadera razón de su acusación estaba sentida en los celos que sentían por ocupar aquellos puestos que estos jóvenes ocupaban. Por supuesto, los caldeos pensaron que al hacer su acusación estaban demostrando su celo y su fidelidad al rey, lo que sin duda esperarían que les traería favor real y quizás quedarse con los puestos que ellos tenían. Sus acusaciones contra ellos fueron no respetar al rey y se negaron a adorar la imagen que él había hecho. Por eso les dice, verso 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír la música que se tocase de la Orquesta Nacional de Babilonia, se postren y adoren la estatua. Esa era la orden. Pero estos se atrevieron a no adorar. Mis amados hermanos, sin duda ellos eran conocidos por el rey y habían sido puestos en puestos de autoridad. Esto nos dice Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Mis amados hermanos, estos jóvenes y Daniel eran perfectamente ubicados por Nabucodonosor. Así que la petición de Daniel fue que sus amigos fueran puestos en autoridad, y así se hizo. Pero de cualquier modo, podemos estar seguros de que ellos también habrían sido obligados a actuar como el resto de la corte del rey, que se postrasen y adoraren. Ahora veamos la fe de ellos. Quiero también aclarar y hacer un paréntesis. Se mencionan los amigos de Daniel, pero no se menciona directamente a Daniel. Esto también es interesante, muy interesante. Son acusados.
Pero estos, en aquel tiempo, vinieron y les acusaron maliciosamente. Mis amados hermanos, veamos ahora en esta segunda parte la fe de los acusados. Versículo 13 al 18. Si tiene su Biblia a la mano, sígame con su vista. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Aquí está donde le menciono yo que no se menciona a Daniel y sus amigos. Sadrac, Mesac y Abednego. Los tres están aquí. Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel y sus amigos están aquí. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, que como ya le dije, había una relación estrecha, los conocía Nabucodonosor. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, y os postraréis. Les dio una oportunidad, los trajo delante de él, mandó traer la música y dijo: cuando la escuchen, ustedes van a adorar. Adoraréis en la misma hora, o en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu trono. Oh rey, nos librará. Subraya esa frase: oh rey, nos librará. Habla de fe, habla de confianza, habla de seguridad. Daniel y sus amigos están delante del rey y están hablando con fe, diciendo que van a ser librados de ese horno. Por eso esta porción le he puesto la fe de los acusados. Y si no, dice, él nos librará. Y si no, sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta aquí, Daniel 3, del 13 al 18, la fe de Daniel y sus amigos. Cuando todo este asunto llegó al conocimiento de Nabucodonosor, él se encendió en ira contra los tres judíos atrevidos. Ningún rey de Babilonia estaba acostumbrado a ser retado ante él, ante sus deseos. Seguro no correría con suerte quien hiciera tal cosa. Pero curiosamente, el rey no mandó ejecutarlos. El rey los mandó traer para interrogarlos personalmente y comprobar que si las acusaciones eran ciertas. Incluso les ofrece una nueva oportunidad, diciéndoles que cuando se escuche la música, ellos deben de reconsiderar su actitud y postrarse ante aquella estatua. Como decimos, esto no era la forma natural en que se comportaban delante de un rey de Babilonia. Pero había cierta oportunidad y cierto respeto para Daniel, pues éste había interpretado el sueño y le había conocido, revelado el sueño e interpretado el sueño que éste había tenido. Por eso digo que había cierta relación, por lo menos ubicaba a Daniel. Cuando estos tres jóvenes fueron presentados ante Nabucodonosor, todos ellos se reafirmaron en su decisión y dejaron claramente su negativa de adorar la imagen. Esto no hizo sino intensificar el enojo del rey, que
ya era por sí difícil de pensar y de mantenerse firmes en sus convicciones ante la ira del rey. Lo más lógico habría sido claudicar ante sus amenazas y evidente presión de grupo a la que estaban siendo sometidos, pues no solamente estaba el rey, sino parte de las autoridades que le seguían a él. Pero ellos en ningún momento plantearon acomodarse a la situación y a las circunstancias para tomar ventajas, aunque su misma vida estuviera en peligro. En este sentido, el asunto estaba hecho de que estos, Daniel y sus amigos, estos tres jóvenes tenían un auténtico temor del Dios del cielo, y para ello era infinitamente más grave ofender a Dios que a los hombres. Recuerda lo que dice Hechos 5:29. Ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque si algo tenían y algo temían, era la ira de Dios antes que la ira del rey. En este punto, el asunto se convirtió en un conflicto personal entre el Dios del cielo y Nabucodonosor. Fijémonos en esta frase que da el rey para Daniel y sus amigos. Escuche esto. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? Versículo 15 en la última parte. Ahora pues estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mis amados hermanos, es increíble, pero hay tantas personas que se atreven a retar a Dios y pensar que pueden ir en contra de Dios y de su voluntad. Evidentemente él se consideraba superior a todos los dioses, creía que tenía toda la autoridad sobre la esfera política, como toda la autoridad en la esfera religiosa, y por esto no dudaba en desafiar cualquier divinidad. Incluso se atrevió a ser un ídolo para que la gente viniera y lo adorara, porque él se consideraba que estaba por encima de cualquier divinidad, y lo desafió. Esto nos recuerda la actitud del rey de Asiria cuando envió a sus súbditos para que invitaran a Israel a rendirse. En Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 33, encontramos una frase similar a esta que encontramos al final del versículo 16. Allá se lee: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso alguno de los dioses? Mis amados hermanos, con orgullo ambos reyes, el de Asiria y ahora Nabucodonosor, se resaltan sobre Dios. ¡Qué terrible! Pero Daniel y sus amigos sabían perfectamente que así era. Y entonces dice, no es necesario, versículo 17, no es necesario. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto.
No podemos responderte sobre este asunto. No es necesario que respondamos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Le pedí hace un momento que subrayara: y de tu mano, oh rey, nos librará. No solamente Dios podía librarlos, sino que ellos aseguran que Dios los librará. En esa chispa de fe, también ellos reconocen la soberana voluntad de Dios en el siguiente versículo. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, aunque no nos libre Dios, no vamos a servir a tu Dios. Con toda su vida, Nabucodonosor no había recibido una respuesta como esta. Lo que le dijeron es que él no se podía comparar de ninguna manera con su Dios. Y aunque estaban a su servicio en su corte, sin embargo, la lealtad primera era al Dios del cielo. Y no iban a permitir que nada se interpusiera en esto. Así estos jóvenes mostraron su absoluta confianza y fe en Dios, y así lo declararon al rey. En todo caso, ellos contemplaban con realismo la posibilidad de que Dios no quisiera librarlos de las manos de Nabucodonosor, aunque tenían claro en que Dios tenía el poder para librarlos. Así que ellos se sometieron a los planes de la soberanía de Dios sin discutir nada con Nabucodonosor. Simplemente confiar en fe en Dios y esperar en la soberanía de Dios. Qué gran enseñanza para nosotros cuando oremos, hermanos. Qué gran enseñanza. Debemos tener fe como si Dios fuera a contestarnos esa respuesta y fuera sí, pero siempre sabiendo que Dios es soberano. Si fuera la voluntad del Señor, Él pudiera librarlos de la muerte o pudiera dejar que ellos murieron. De una o de otra manera, ellos no iban a negar a Dios por ninguna circunstancia. Mis amados hermanos, qué enseñanza para nosotros. Debemos de igual manera nosotros estar dispuestos a hacer esto. Debemos de igual manera tener esa fe y esa confianza en medio de cualquier cosa. No importa las implicaciones que esto se exprese. Mis amados hermanos, en nuestro mundo moderno se considera una virtud ser tolerante ante cualquier opinión. Hoy, al escuchar hablar de la homosexualidad, se dice, tienes que ser tolerante. Hoy, al escuchar hablar del divorcio, al escuchar hablar acerca de principios, de cosas que rompen los principios bíblicos, hoy se escucha hablar de tolerancia. En este mundo moderno se considera una virtud ser tolerantes ante cualquier opinión, aunque se trate de las más descabelladas ideas y pensamientos, y creo que hasta son malignos. Hay muchas personas que no tienen dificultad en esto, pero observemos aquí que es muy fácil ser tolerante cuando no se tienen convicciones arraigadas. Pero este no era el caso de Daniel y sus amigos, de estos jóvenes judíos. Ellos tenían fuertes convicciones arraigadas en la palabra de Dios y no estaban dispuestos a sonreír a las locuras de Nabucodonosor y menos tolerarlas. Por eso notamos una respuesta firme delante de él. Al fin y al cabo, Dios ya les había hablado.
Ellos conocían la ley y seguramente habían leído en Éxodo 20, 3 al 6, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amados hermanos, ante la respuesta de estos jóvenes, el rey quedó sin argumentos. Así que en este punto insistió nuevamente en el castigo que sufrirían por su rebelión. Era su último argumento y sabía de su efectividad porque le había contrastado en otras muchas ocasiones. Por eso dice, y si no, seréis echados en el horno de fuego. Mis amados hermanos, en medio de este mundo moderno, es tiempo de tener convicciones firmes. Hoy tenemos delante de nosotros el homosexualismo, el divorcio. Hoy tenemos delante de nosotros, mis amados hermanos, tantas y tantas barbaridades que son reprobadas por las Sagradas Escrituras. Yo te invito en el nombre de Jesús para que al reflexionar en la palabra podamos demostrar ante la gente nuestras convicciones con fe. Si al Señor le place librarnos, gloria a Dios. Y si el Señor no le place librarnos, gloria a Dios. Pero no pisoteemos su nombre. Que la gente sepa, que la gente que nos rodea, que nuestros familiares que nos rodean, que nuestros vecinos sepan que tenemos convicciones firmes en la palabra y que nos esforzamos por obedecerlas. Y no importa si vivimos las consecuencias por ello o somos librados. Tengamos fe como estos jóvenes. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Quiero que te quedes con este mensaje. Sé firme en tus convicciones bíblicas y nuestro Dios a quien servimos puede librarte. No seas una vergüenza para el Evangelio. No seas una vergüenza para Dios, sino que pueda decir el Señor, como dijo de Job, has considerado a mi siervo, y pon ahí tu nombre. Has considerado a mi siervo, que es fiel a los principios de la palabra. Señor, aumenta nuestra fe. Tú tienes el poder para librarnos. Tú tienes el poder para darnos la victoria. Tú tienes el poder para no salir avergonzados. Danos una firme convicción por los principios de tu palabra, para amarlos y obedecerlos, pero también para declararlos ante aquellos que los atropellan y los pisotean. Porque tú tienes el poder para librarnos. Y si no nos libras, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ayúdanos a tener esta firme seguridad y convicción y esta fe. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, y espero que sea de bendición. Retadora la enseñanza del día de hoy. Espero pueda edificarnos y poder salir nosotros fortalecidos en la palabra. Bendiciones, les esperamos para seguir juntos aprendiendo del libro de Daniel en esta serie de estudios que estamos teniendo. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a cantarle a nuestro Dios, que a pesar de la situación que estamos viviendo en el mundo, que estamos en cuarentena en la casa, recordamos que tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos ama, y ese Dios es el Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación,